Buen día. Somos el equipo número 7, en los cuales vamos a presentarles una clase multigrado que corresponde a matemáticas de primero, segundo y tercer grado de la institución telesecundaria. Sin más preámbulos, comencemos. Bueno chicos, como estuvimos viendo en primer grado, vamos a ver ahora la continuación en la cuestión de multiplicación y división de números decimales positivos. En parejas, los alumnos realizarán los procedimientos para multiplicar y dividir números decimales positivos utilizando la siguiente fórmula. Para multiplicar un número por 10, se conserva el mismo número y se agrega un 0, o se recorre el punto decimal a un lugar a la derecha. Por 100 se aumentan 2 ceros o se recorre el punto 2 lugares hacia la derecha, y así sucesivamente, conforme lo requiera el procedimiento. Bueno, cuando no se tienen cifras suficientes, pues se agregan los ceros a la derecha. Igualmente para dividir, utilizamos un número, por ejemplo, entre 10, que al mismo número se le quita un 0 o se recorre el punto un lugar a la izquierda. Entre 100 se quitan 2 ceros o se recorre el punto 2 lugares hacia la izquierda. Y así sucesivamente. En caso de no tener cifras suficientes, agregamos ceros a la izquierda. Pues en parejas van a realizar el siguiente cuadro, eligiendo un número decimal al azar y multiplicándolo por 10, 100 o 1000. A la mitad del cuadro, lo mismo, pero dividiendo el número por 10, 100 o 1000. En la siguiente actividad, multiplicación y división de fracciones positivas, el alumnado aprenderá a multiplicar fracciones positivas a través de distintos datos. La fórmula es la siguiente. Para calcular la fracción a un número entero, se multiplica la cantidad total entre la fracción solicitada, comenzando por el denominador de la fracción y sumando el entero que resta. Esto en caso de una fracción propia. En la impropia, se divide la cantidad total entre el denominador y lo que resta se multiplica por el numerador. En caso de tener un entero, escuchen bien, que es la fracción mixta, tan solo deben agregar su valor al resultado final. Bueno, la actividad trata sobre una vuelta que mide un total de 400 metros, que durante la clase de educación física varios alumnos la recorrieron. Entonces ustedes van a anotar los valores que faltan en la tabla indicada. Pues bien, pasemos entonces a tercer grado. Empezamos con primer grado, multiplicación y división 1. Vamos a comenzar con la multiplicación de fracciones y cómo se multiplican por números enteros. Una vez entendida cómo se multiplican, se les va a explicar cómo simplificar los resultados que tengamos. Vamos a poner especial énfasis en los métodos para obtener estas operaciones y además vamos a utilizar los problemas del libro, que aunque no están de más, vamos a poner ejercicios extra para poder comprender de manera correcta el tema, pues entre más lo practiquen, más se van a familiarizar con estas operaciones. La segunda parte de la sesión 2, hablamos sobre división de fracciones sobre cantidades de números enteros. El propósito es ayudar a los alumnos a conseguir cantidades a partir de números enteros. Si bien los problemas del libro vienen muy completos, antes de empezar la sesión vamos a iniciar con problemas para darles una base sobre la cual, responder todos los problemas de la sesión, porque si bien viene muy completo, no viene bien explicado al principio para introducir al tema. Entonces se pretende empezar con ejercicios de divisiones de fracciones, si bien enseñar los métodos para no equivocarse y que los resultados sean correctos. Y por último, métodos para la división de fracciones sobre un número entero, que es igual que el anterior. Sin embargo, la diferencia de aquí es que las divisiones de fracción, al obtener el resultado, vamos a volver a dividir sobre una fracción y obtener otro resultado, y a partir de esa fracción volverla a dividir, o al menos es lo que se prevé en la sesión. Para que los alumnos no se revuelvan con esto, se pretende enseñarles a dividir los procedimientos. Primero uno, después otro y después otro, para que no pierdan el hilo de las operaciones y sean correctas. Además, para que no se vean tan asustados por tanta operación y que tengan un sentido de cómo ir obteniéndolos.
Y continuamos con la secuencia 2, que es multiplicación y división 2. La diferencia de la sesión anterior y la secuencia anterior y esta es por las cantidades que se multiplica, que en este caso van a ser decimales. Mm, En esta sesión se trabaja con multiplicación de decimales por números enteros y se repasa antes que nada las operaciones para multiplicarlos. Eh, y sobre todo cómo y dónde colocar los puntos decimales de estas submultiplicaciones. Nos ponen ejemplos muy buenos de los datos que tienen las comidas, chatarras, cocas, sabritas, cualquier tipo de producto, sobre la transformación de azúcares, grasas saturadas, sodio, etcétera, por números decimales y cantidades por enteros. Entonces, esta sesión viene muy bien explicada y aunque no se pongan ejercicios extra, se entiende muy bien. Sin embargo, hay que explicar muy bien en qué lugar vamos a poner los puntos decimales. Una breve explicación de cómo convertir los decimales a fracciones, pero solamente por arribita y a grandes rasgos estas actividades. No va a ser nuestra prioridad. La prioridad aquí va a ser decimales decimales multiplicados por números enteros. Pues esto se explicará en próximas secuencias. Eh, para terminar, la secuencia 2 es lo mismo, pero pues divisiones, ¿no? Decimales entre números enteros. Se va a recalcar las operaciones decimales, cómo y dónde colocar de nuevo los puntos decimales para no cometer el error que, digamos, como aquí lo dice, consumo de gasolina en carretera de 17.7 kilómetros por litro. Vaya, nos equivoquemos y pongamos 1.77 kilómetros por litro, ¿no? Es un error muy común, simplemente se tiene que estudiar. Y pues para terminar, podemos concluir con que estas primeras secuencias se pueden relacionar con otros grados para dar un repaso a las bases de los alumnos de otros grados, segundo, tercero, que ya hayan olvidado. Eh, Además, sirve para practicar los procedimientos. Eh, entre más se practica, más familiar se te vuelven los procedimientos y no pierdes la práctica y lo puedes utilizar a tu favor, ¿no? Continuamos con mi compañero, Jesús. Hola, bueno, continuando con los temas de multiplicación y división, pasaremos al tema de tercer grado de bloque 2, secuencia 2, criterios de divisibilidad. ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Estos nos permiten saber si un número es divisible entre otros sin hacer la división. Esto nos ayuda a agilizar diversos procesos que se relacionan a la multiplicación o la división. Y se dividen principalmente en los números primarios, por ejemplo, la divisibilidad del número 2. Aquí nos dice que todo número par es divisible entre 2. ¿Qué quiere decir? Que si un número termina en 2, 4, 6, 8 o el número 0, serán divisibles entre 2. Por ejemplo, el número 48, el 176, el 498 o hasta el 15.986. Esta es una de las más sencillas. Continuando con la siguiente sería la divisibilidad del 5. Si prestamos atención a la sucesión que está en la pantalla, nos damos cuenta que sería 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Si nos damos cuenta, al final de cada dígito termina en 0 o 5. Por lo tanto, todo número será divisible si termina en 0 o 5. Continuando con el siguiente sería la divisibilidad del número 10, que es otra de las más sencillas, ya que todo número es divisible entre 10 si termina en 0. Así de sencillo, ya sea 10, 20, 30, 40, 50, 1 millón, 700 millones, con que termine en 0 es divisible entre el número 10. Ahora pasemos a la siguiente. Esta es bastante curiosa, es la divisibilidad del número 3. Y es decir que la suma de sus dígitos debe ser divisible entre 3 para que se cumpla esto. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, el 156 será divisible entre 3. Para saberlo hay que sumar los dígitos individualmente. Por ejemplo, 1 más 5 más 6, que nos da igual a 12. Y como sabemos, este número sí es divisible entre 3. Por lo tanto, el 156 también lo será. ¿El 144 será divisible? No sé, a primera vista yo pensé que no, porque terminaba en 4 y 4,
pero si sumamos sus dígitos individualmente, nos daremos cuenta que nos da igual a 9. 1 más 4, 5 más 4, 9. Y ya sabemos que el 9 es divisible entre 3, por lo tanto el 144 también lo será. Y luego tenemos la divisibilidad del 9, que es muy parecida de hecho a la del número 3, ya que utiliza la misma técnica. Por ejemplo, en el 189 tenemos que sumar los dígitos individualmente, 1 más 8 más 9, que nos daría igual a 18. Y el 18 es divisible entre el 9, por lo tanto también lo será el 189. Y luego tenemos la del 4, esta para ser validada y saber si es divisible un número, solo tenemos que tomar los dos últimos dígitos del número en cuestión. Por ejemplo, aquí el 136. Vamos a considerar los dos últimos dígitos y ver si es divisible entre 4. Entonces, del 136 solo vamos a tomar el 36. Y si, como nos damos cuenta en el ejemplo, es divisible entre 4, por lo tanto, el 136 también lo va a ser. Luego tenemos por último la divisibilidad del número 6. El 6 es divisible si el número es divisible entre 2 y 3. ¿Por qué? Muy sencillo. Si sabemos, 2 por 3 es igual a 6. Por lo tanto, el número en cuestión será divisible entre 2 y entre 3. Porque pues, 2 por 6 se relaciona como tal. Por ejemplo, en el caso del 8538. Como termina en 8 y sabemos que termina en par, entonces es divisible entre 2. Ahora debemos comprobar si es divisible entre 3. 8 más 5 más 3 más 8 nos daría igual a 24. Y este número también es divisible entre 3. Por lo tanto, el 8538 sería divisible entre 6. Y ahora sí, hemos terminado con el tema. Pero dime qué te pareció y qué entendiste. Para ello te dejamos el siguiente ejercicio. ¿Qué número es divisible entre 2, 3, 4, 6 y 10? Déjamelo saber en un comentario. Hasta luego.